Un córner corto, un doble en el último segundo, un bloqueo ganador. Nada de lo que sucede en el deporte comienza en los estadios. Para entender a la Argentina olímpica hay que recorrer un país que tuvo tantos altibajos en su historia como en su deporte. La afirmación de la identidad deportiva y olímpica argentina llegó de la mano del oro. Más de la mitad de las medallas doradas de la historia se consiguieron en 5 juegos. Con Perón, el deporte pasó a ser cuestión de Estado. Y por oposición a Perón, también entró en su etapa más oscura luego del golpe de 1955. El deporte argentino, del apogeo al ostracismo. La Argentina de la década del 30 no estaba ajena a lo que sucedía en el mundo. Después del Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York y la gran crisis del 29, la economía mundial se derrumbó y decayó abruptamente la exportación de granos. El país agroexportador del centenario ya no era el mismo. Nadie compraba en el granero del mundo. En ese contexto, el presidente Agustín Pedro Justo, que había llegado al poder de la mano del primer golpista del siglo XX, José Félix Uriburu, decidió recortar al mínimo el presupuesto de la delegación argentina que concurriría a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932. A los pocos fondos estipulados por el Estado se sumó un agravante: el escaso dinero asignado que por burocracia y viveza dirigencial tampoco le llegaba a los deportistas argentinos en Los Ángeles. Alberto Zorrilla era un gran nadador que en los Juegos de Ámsterdam 1928 entró a las 3 finales que compitió. Él es designado abanderado y esa delegación tuvo que ir en barco desde Buenos Aires hasta Nueva York y después cruzar 4 días en tren desde Nueva York hasta California, o sea, cruzar todos los Estados Unidos. Llegó en condiciones lamentables y con muy poca plata. Y él les decía, él mandó una serie de telegramas y de comunicados al COA pidiendo recursos para los deportistas. Como se los negaron, él decidió no participar. A pesar de estos inconvenientes, el boxeo siguió aportando medallas en Los Ángeles, tal como lo había hecho en los Juegos de París en el 24 y en Ámsterdam 1928. El mediano cordobés Amado Azar obtuvo plata y se sumaron 2 oros, el del pesado Alberto Lobel y el del pluma Carmelo Robledo, que había competido 4 años atrás en los Juegos de Ámsterdam con solo 15 años. Sin embargo, el argentino excluyente de esos Juegos fue un rosarino que quedó huérfano de muy chico y se crió en el orfanato de Marcos Paz. Su nombre, Juan Carlos Zavala. Y su vida deportiva arranca allí, donde él primero hacía fútbol, hacía natación, no le gustaba correr, hasta que Stirling era profesor de educación física en la colonia Ricardo Gutiérrez, en Marcos Paz, y él lo ve a Zavala jugando al fútbol y se da cuenta que era un atleta excepcional. Y él se da cuenta que Zavala tiene que irse a Europa y correr con los mejores corredores de ese momento y foguearse, prepararse, entrenarse con otro sistema. Si bien era fondista, Zavala corrió su primer maratón de 42 kilómetros en 1931 en Berlín, apenas 12 meses antes de la cita olímpica. El panorama para Zavala era alentador. Su rival más importante, el finlandés Paavo Nurmi, fue descalificado del maratón por su condición de profesional, ya que había cobrado por una gira realizada por Estados Unidos y Canadá, algo prohibido para el olimpismo en aquel momento. Él era una persona de mucha confianza en sus posibilidades y él dijo que iba a ganar la carrera de punta a punta, la maratón olímpica, que iba a tener una táctica muy audaz en esa maratón. Y realmente lo dijo y lo cumplió. Una hazaña para un argentino increíble.
Sin duda, y eso fue elegido por todo lo que no entienden, fue el atleta argentino más grande de todos los tiempos. Los orígenes de la primera mujer olímpica argentina estaban muy lejos de los de Zabala. Nacida en Francia, su historia deportiva comenzó a gestarse en el Belgrano Athletic, un club inglés ubicado en una de las zonas más residenciales de Buenos Aires. Mis abuelos estaban en Europa, donde mamá nació. Nació en Saint-Jean-de-Luz y estuvo ahí hasta casi los 5 años, hasta que terminó la guerra y después volvieron a la Argentina. De muy joven, sus padres se separaron, por lo tanto, al casi terminar el colegio, tuvo que salir a trabajar y fue secretaria en Swift por muchos años. Ella trabajaba todo el día y salía para entrenar. Claro, no era nada normal que la mujer trabajara y haga un deporte. La Argentina tenía una historia de grandes y pequeñas luchas para que la mujer accediera al derecho a lo deportivo. Hay rupturas por luchas sociales, por luchas políticas, por cambios culturales y a veces hay rupturas por capacidades casi geniales o geniales. Campbell era tan extraordinaria nadando que se vuelve inevitable incluirla en la delegación que va a los Juegos de Berlín. No solo Argentina, sino que mamá fue la primera mujer sudamericana en ir a un Juego Olímpico. Y en el barco ella tenía que entrenar, eran 17 días de barco. Entonces el profesor Borrás, que era el entrenador, en Río, donde paró el barco, bajó y compró una soga de goma. La ataron al borde de la pileta y ella hacía 2 o 3 brazadas y la soga y el profesor la tiraban de vuelta y así entrenó hasta que llegó a Berlín. Und Ritter Freistil Frauenentscheidung. Es un cuento que nadie sabe, pero el día antes de la final, mamá le vino el periodo. Ella largó muy mal, largó última, pero ya a los 50 metros estaba primera y dio vuelta primera. A los 75 ella seguía primera con la alemana Willy de Nuden, la americana Rollins y la holandesa Mastenbroek muy cerca. Pero bueno, ella respiraba para un solo lado, no la veía a la holandesa y los últimos 25 metros la holandesa la pasó y le ganó, pero ahí nomás, medio segundo. Aunque las mujeres todavía no podían votar, ya podían colgarse una medalla olímpica. Campbell comenzó a escribir con trazo firme la historia de la mujer argentina en el olimpismo. Su imagen es la inspiración para las atletas de hoy y marcó un camino que aún perdura. En los Juegos de Berlín 36, el boxeo hizo nuevamente su generoso aporte al medallero, y como en el caso de Campbell y Zabala, con gente joven. Francisco Resiglione ganó el bronce con solo 19 años. Guillermo Lovell, hermano menor de Alberto Lovell, oro en Los Ángeles 32, tenía 18 cuando se hizo de la plata entre los pesados. Y Oscar Casanovas obtuvo el oro con 22 años. Por su parte, Horacio Podestá y Julio Curatela obtuvieron en Berlín el bronce en doble par sin timonel, la primera medalla en la que sería luego la rica historia del remo olímpico argentino. En tanto, el polo, ausente desde París 24, volvió a los Juegos y Argentina fue campeón con apenas 2 partidos, 15-5 a México y 11-0 a Gran Bretaña. La escasa participación de equipos determinó que aquel fuese el último partido de polo disputado en la historia de los Juegos. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Los Juegos de Berlín quedarán en la historia como los Juegos del nazismo.
Desde el culto al cuerpo perfecto y la manera de marchar de los atletas, pasando por la construcción de los estadios, todo denotaba la ostentación, la propaganda y el poder nazi. Naturalmente, los atletas argentinos no pudieron escapar a este contexto. Lo que pasaba en cuanto a Goebbels, él hacía fiestas y las invitaba. Y bueno, mamá fue a una de las fiestas de Goebbels, nada que ver, sí le dijo que era muy bonita, y después mamá sí fue elegida la atleta más bonita de los Juegos Olímpicos, con un premio. Ella tenía, siempre decía, no sabía cuál le gustaba más, si la medalla de plata o el premio que recibió por ser la más linda de la reina de los Juegos Olímpicos. Los deportistas vivían muy aislados, no tenían una noción muy cabal en ese momento de qué era lo que estaba pasando, ¿no? Inclusive, si nosotros vemos todas las crónicas argentinas de los enviados y de los diarios, de las revistas de ese tiempo, son muy asépticas. Narran la vida de los deportistas, su performance deportiva, sus rivales, sus esperanzas, pero no hay mucha alusión al contexto político, muy poquito. No fueron muchos los atletas que no realizaron el saludo nazi. El más conocido fue Jesse Owens, un afroamericano que ganó 4 medallas de oro y a quien el líder alemán evitó para no tener que estrechar su mano. Pero también hubo un argentino que no quiso saludar al canciller alemán con el brazo extendido. Era Horacio Podestá, el remero que ganó la medalla de bronce en doble par sin timonel junto a Julio Curatela. Un año antes de los Juegos del 40, destinados originalmente a Tokio, se desató la Segunda Guerra Mundial. Igual que con la Primera Gran Guerra, el Comité Olímpico Internacional, ya sin Coubertin como presidente, decidió suspender la actividad olímpica y también posponer los Juegos de Londres programados para 1944. En Argentina, Juan Domingo Perón comenzaba a ser una figura políticamente cada vez más consolidada. El peronismo convirtió al deporte en una política de Estado y lo enmarcó dentro de la cultura popular. ¿Qué fue lo que dijo Perón? Yo quiero, decía Perón, un país donde 1/3 de sus habitantes sea deportista. Bueno, definamos deportista. Alguien que tenga carnet federado de algún deporte. Él lo logró con bastante holgura eso. Porque además pensaba que un ciudadano que fuera deportista sería mejor para la nueva Argentina que él estaba tratando de fundar, para el nuevo Estado argentino que él estaba tratando de fundar. A Adelfo Cabrera no le gustaba andar a caballo, el medio de transporte por excelencia de su ciudad natal en la década del 30. Como consecuencia, iba y venía corriendo a todos lados. La infancia de mi padre fue dura, fue muy dura. Había muerto el padre enseguida, de joven. Tuvieron que salir a trabajar, todos los hijos, y ayudando como podían, en tareas rurales generalmente. Adelfo Cabrera siempre insistió que la inspiración de él fue el triunfo de Zavala. Como le gustaba correr y de hecho corría por el pueblo, eso fue la gotita, digamos, que rebasó el vaso para que él decidiera dedicarse al atletismo, y fue con mucho entusiasmo de un chico de 13 años a decirle a su madre que él iba a ser otro Zabalita. Sí, pero es real la anécdota. Cabrera solía correr hasta el cementerio del pueblo, que estaba a 5 kilómetros, y una vecina, Carmela Isoardi, le tomaba los tiempos. Cuando consiguió trabajo en vialidad para la construcción de la Ruta 9, también aprovechó para entrenarse de ida y vuelta a su casa. San Lorenzo tenía un maestro total, Francisco Pancho Mura, profesor de educación física y entrenador. Mi padre corre a los 18 años en la Vuelta de Rosario y le ofrece la posibilidad de radicarse en Buenos Aires para dedicarse al atletismo, para representar a San Lorenzo. Al principio, digamos, cuando vino se arreglaba como podía. Hasta que en el año 46 le ofrecieron la posibilidad de integrar el cuerpo de bomberos de la Policía Federal. Y ahí
desarrolló su carrera como bombero a la par que iba ascendiendo en su carrera atlética. Como el profesionalismo estaba prohibido entre los atletas olímpicos, fueron sus compañeros del cuerpo de bomberos quienes realizaron una colecta para financiar el viaje de Cabrera a los Juegos. A la delegación, que sumó 100 deportistas y viajó durante un mes con destino a Londres, la esperaban unos Juegos austeros en un continente destruido por la guerra. Y a Cabrera lo esperaba el maratón, la prueba que mejor simboliza el espíritu olímpico. Mi padre tenía dos grandes virtudes. Era muy resistente y tenía un sprint final que, conversando con atletas de la época, me decían que si a mi padre, para competir con mi padre, ellos, para ganarle, le tenían que sacar más de 1 kilómetro en las últimas vueltas o en los últimos tramos de la carrera. Y ahí, bueno, lo demuestra cuando él llega muy entero, con muy buen ritmo y muy buen paso. Se ha anunciado que ya están en la entrada del estadio, hay expectativa en el ambiente y estamos esperando a ver si es el argentino Cabrera, que venía colocado en el segundo puesto. Muy coordinado su paso y como contraposición vemos al segundo, que después terminó tercero, que entró primero al estadio, el belga Gailly, pero sus condiciones no eran muy buenas. Y seguidito atrás, unos metros, entra mi padre con muy buen paso de carrera, muy armado, de hecho lo pasa y termina en un sprint final donde llega entero, llega sano, con una sonrisa, como disfrutando de su momento. Siempre Cabrera, argentino, viene en el primer puesto y va a ganar la maratón. Son momentos de emoción para todos los argentinos que estamos aquí en el estadio de Wembley. Cabrera ya ha dado vuelta a la última curva, va derecho ahora hacia la raya. La emoción es indescriptible, las lágrimas acuden a los ojos. Cabrera acelera su paso, va a llegar a la raya. Atención, Cabrera, entra Guilles al estadio, ganó Cabrera. Cabrera, argentino, ganó la maratón. Cabrera, argentino, ha ganado la maratón. Hay momentos de emoción, gente que salta a la pista, que quiere entrar a abrazarlo. Al fin, amigos oyentes. El Maratón de Londres 48 marcó un hito inigualable en la historia deportiva argentina por dos motivos. El de Cabrera fue el último oro del atletismo nacional en la historia de los Juegos Olímpicos, pero además otros dos maratonistas terminaron entre los primeros 10, Eusebio Guiñes en quinto lugar y Armando Sensini noveno. Cuando Perón despide a la delegación argentina que iba a participar en los Juegos Olímpicos de 1948, les dice que a todos aquellos atletas que recibiesen medallas de oro, plata o bronce, iban a ser satisfechas sus necesidades primarias. Se produce el triunfo de Rafael Iglesias en boxeo y de Pascual Pérez también en boxeo, en la categoría mosca y en la categoría pesados el otro. Y los tres reciben sorpresivamente un telegrama donde decía: casa asegurada, Juan Domingo Perón. Pascual Pérez, considerado uno de los 3 mejores peso mosca de la historia, al igual que Cabrera, es un símbolo de la movilidad social a través del deporte. De campesino viñatero a medallista olímpico y campeón del mundo. Único argentino en la historia en obtener ambos logros. Los Juegos del 48 fueron los últimos Juegos con 3 oros argentinos. También fue la última vez que la delegación nacional regresó con 7 medallas en total, entre las que se destaca la plata de Noemí Simonetto en salto en largo, la única mujer que consiguió una medalla para el atletismo argentino en la historia de los Juegos. Además, los segundos puestos de Carlos Díaz Sáenz Valiente en tiro y del yachting en clase 6 metros. También fueron los Juegos donde el básquet argentino comenzó a hacerse fuerte. El equipo olímpico jugó un partido histórico con Estados Unidos en el que perdió solo por un doble, 59-57. El básquetbol fue, después de Londres 1948, el deporte de equipo que Perón estaba necesitando, porque todo lo que tenía Perón hasta ese momento para cumplir con el plan eran deportistas muy buenos, pero en deportes individuales.
Las condiciones de entrenamiento, los lugares de concentración y las metodologías cambiaron radicalmente en el equipo dirigido por el profesor Canavesi. La base del plantel, que había ido a Londres 48, fue campeón en el Mundial de Básquet realizado en el Luna Park en 1950 y logró vencer en la final a Estados Unidos. Con estos antecedentes, la selección de básquet era candidata a subir al podio en los Juegos de Helsinki, Finlandia, en 1952, pero se encontró en semifinales nuevamente con Estados Unidos y quedó eliminada. De todas maneras, logró convertirse en el símbolo del deporte de conjunto durante el peronismo, cuestión que pagaría muy caro unos años después. La medalla que se le escapó al básquet en Helsinki llegó nuevamente de la mano del boxeo, con el bronce del liviano Eladio Herrera. También hubo una medalla de plata, la del medio pesado Antonio Piacenza. Asimismo fue bronce el pesista Umberto Selvetti. El último campeón olímpico del maratón, Delfo Cabrera, había llegado a Helsinki para repetir la hazaña. Sin embargo, otro argentino se subiría al podio, Reinaldo Gorno. Pero en Helsinki también llegó un oro que tardó 52 años en ser igualado, el oro del remo, el de Tranquilo Guerrero y Eduardo Capozzo. Lo conocía de vista, Capozzo, nunca había hablado con él, lo había visto remar en el río, pues nada más. Él me llevaba 10 años, el Tano tenía 34 y yo 24. El bote fue muy roto, no sé qué maniobra hicieron. Se habrá caído, no sé en dónde, la cuestión es que se rompió el forro y los rusos le habrá dado lástima. Y me dice, estos tipos, vamos a quedar bien. Y mandaron al carpintero y el carpintero lo arregló y quedó liso para correr. Salí más rápido de lo normal, pero a los 500 metros tenía un bote adelante, bote y medio, y no se había ido más. Y usando la técnica, el entrenamiento, la potencia, ¿me entendés? Usando todo lo que tenés que usar. Nos dimos la mano con el Tano, era muy ceremonial el amor del Tano. Bien, tranquilo, digo, bien, Eduardo, ya está ganando, está otra cosa. Se acabó. ¡Amigos de Argentina! ¡Vamos de Argentina! ¡Guerrero y Capozzo impresionante! ¡Multiplica su rebala! ¡Argentina, carrera olímpica, 10 metros! ¡Legado! ¡Argentina, campeón olímpico! El golpe de Estado de 1955 terminó con el desarrollo del deporte comenzado por el peronismo en 1945. La acción emprendida por los golpistas es conocida como el genocidio del deporte argentino. El golpe de Estado de 1955 hace con el deporte lo que hace con buena parte del resto de la vida política y social de la Argentina. Procura desperonizar el deporte, procura desperonizar la sociedad. La persecución fue general en todos los deportes, pero fue en el básquet donde dejó su huella más profunda. A los jugadores, cuando ganaron el campeonato mundial, Perón, ¿qué les dijo? Mire, muchachos, ustedes hicieron el trabajo mejor que 100 embajadores. No me importa de qué parte del arco político vengan. Díganos qué es lo que necesitan. Y alguien le dijo, bueno, yo para poder trabajar necesito un coche. El Petizo Pérez Varela trabajaba en las Lininas Colibrí, le dijo que era corredor, que no podía comprarse un coche, porque en ese momento había que tener un permiso especial y todo. Bueno, entonces ahí Perón mandó un secretario, tomó nota. ¿Cómo era? Eso representaba un dinero. Al final nos agotamos todo. Nos agotamos todo y se anotaron los delegados y el presidente de la Confederación y todo. Como el código del aficionado vigente en esos años impedía que los atletas amateurs recibieran recompensa por la práctica del deporte, la Libertadora y los dirigentes de la Confederación de Básquet que le respondían, y a los que Perón no premió con la orden de coche, encontraron la excusa perfecta para perseguir y suspender de por vida a los basquetbolistas.
Pero la acción no fue solo contra el básquet. Todos los deportistas vinculados con el peronismo sufrieron la persecución. Mi padre tuvo 2 años muy duros en su vida, personal y familiar, que fueron de 1955 a 1957, donde ahí prácticamente vivíamos de la caridad de la familia y de los vecinos, sobreviviendo como podía. Pasó hambre, siendo campeón olímpico, siendo campeón panamericano, estuvo a punto de perder la casa unos meses antes, antes de la Revolución Libertadora, había conseguido la escritura definitiva de la casa, entonces pudo retenerla. Vuelvo a repetir, del 55 al 57 prácticamente vivíamos con la ayuda de los demás. Los Juegos de 1956 podían haberse disputado en Buenos Aires. Argentina perdió la elección por un voto en el año 1951. Paradójicamente, terminaron convirtiéndose en el comienzo de la decadencia argentina en los Juegos Olímpicos. De los años más brillantes al comienzo de la etapa más oscura, sin escalas.